Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los amigos de Facebook, de YouTube, a donde quiera que llegue este video. Aquí nuevamente, ¿verdad? Transmitiendo al aire a través de estas redes de comunicación con el único propósito, ¿verdad? De hablar de la palabra del Señor. Ya como lo vuelvo y lo repito, como dice la palabra del Señor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces ya hoy en día, ¿verdad? Cada día que se acerca, que pasa, es un momento, ¿verdad? De nosotros pararnos, ¿verdad? En los caminos y ver, ¿verdad? Cuál es el camino correcto. Entonces, Dios siempre nos está llamando, ¿verdad? A un acercamiento a Él. Como dice en uno de sus escritos de su palabra, dice que nosotros oigan y escuchen e inclinar vuestro oído. Esto significa poner atención, estar atento, ¿verdad? Preocuparnos, ¿verdad? Por lo que el Señor nos habla en su palabra. Entonces, estar dependiendo, ¿verdad? Estar en una entrega hacia Él. Porque cada día que pasa, ¿verdad? Sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Entonces, Él se fue por un momento, se fue y Él dijo, voy pues a preparar lugar para ustedes, para donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, hay una promesa grande para todo aquel creyente, para todo aquel hijo de Dios. Pero también hay una promesa grande, ¿verdad? Para todos aquellos que quieran participar, ¿verdad? De entrar a las bodas del Cordero, de entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Entrar a la presencia de Dios. Entonces quería compartir un pequeño pensamiento acerca de la palabra del Señor conforme al Evangelio de San Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el verso 11, ¿verdad? Y 12. Estaremos ahí meditando, ¿verdad? A lo que es el consejo de la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. El propósito de Dios siempre ha sido, ¿verdad? El llamamiento al hombre, a la mujer, al joven. El llamamiento, ¿verdad? A un arrepentimiento, el llamamiento a una entrega, el llamamiento a una renovación y a una regeneración. Y para poderlo lograr, entonces necesitamos, ¿verdad? Estar dependiendo todo el tiempo de la palabra del Señor. Así cuando un bebé, ¿verdad? Es traído al mundo, no depende de sí mismo. Depende de estarse alimentando día a día, noche a noche, a cada momento, para que pueda crecer, ¿verdad? De acuerdo a su naturaleza. Entonces se le tiene que dar la comida exacta, la bebida exacta, de acuerdo a su crecimiento. No se le puede dar al recién nacido, no se le puede dar un pedazo de chuleta. Obviamente se va a ahogar. Le va a hacer daño, ¿verdad? Le va a pegar una infección, se puede morir porque sus defensas, su organismo no está todavía preparado para digerir ese alimento. Entonces, muchas veces así pasa, ¿verdad? En nuestra vida. A veces no crecemos, ¿verdad? En una manera adecuada porque no ha habido una continuidad acerca, ¿verdad? Del conocimiento de la palabra del Señor. No hay, ¿verdad? Como dice Pedro, ¿verdad? Que nosotros debemos de desear. Oiga bien como Pedro dice, el apóstol. Dice que deseemos, ¿verdad? Dice, deseen la leche, ¿verdad? Espiritual, ¿verdad? La leche y no adulterada para que por ella crezcan. Para que por ella crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces tiene que estar, ¿verdad? La palabra impartida para poder tener
la vitamina, los nutrientes que necesitamos para nosotros poder, ¿verdad?, conducirnos en este mundo. Y mire, tenemos la palabra de Dios. Hoy en día, ¿verdad?, el mundo, si va a perecer, si el mundo perece o se va a ir sin Cristo, sin conocimiento y se pierde en el pecado, es porque queremos, pero en realidad a todo tiempo, en todo momento, en cada lugar, se está predicando el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con el único propósito y el objetivo de Dios, salvar a la humanidad, porque Él no quiere que nadie se pierda. Así vamos a entrar en el capítulo 1, en el verso 11 y 12. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo vuelvo y repito el verso 12. El verso 12. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, como usted nos ha enseñado a orar, que usted dijo, todo lo que pidamos al Padre en su nombre, usted lo hará. Por eso aquí estoy, Padre, delante de tu presencia. No presentándome, Señor, por mis obras, no presentándome en ningún otro nombre, sino en el nombre que usted ha establecido, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, Señor, tu evangelio llegue a los corazones, para que en el nombre de Jesús, Señor, aquella alma que necesita una palabra pueda encontrar la verdad. Aquella alma, Señor, que se encuentra apresada, aquella alma que está confundida, Padre, aquella alma, Señor, que no ha entendido el verdadero evangelio, el verdadero propósito tuyo, Padre. Tu palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, Señor. Tu palabra dice, Señor, aquellos judíos, tú le dijiste que el que permanece en tu palabra, aleluya, tiene que llevar fruto, Señor, bendito Dios, pero es necesario permanecer en tu palabra. Es necesario alimentarnos de tu palabra, oh Señor de la gloria. Y aquí estoy delante de un pueblo, Señor. Aquí estoy delante de una audiencia, Padre Santo de la gloria. Y que a través de estas redes de comunicación, Señor, esta palabra seguirá dando testimonio el día que yo no esté, oh Padre. Tu palabra, Señor, no dejará de ser, Señor. Aunque, Señor, las redes sociales se cierren, Padre, y aunque se levante un reino impío, Señor, que quiera borrar toda memoria tuya, Señor, no lo va a poder hacer, Señor. Porque tu evangelio no hay nada que lo pueda detener, Señor. Oh, cuando el enemigo se levanta y destruye uno, tú ya tienes 10, Señor, que van a predicar, a pregonar tu palabra. Y que van a decir que se arrepientan y que se conviertan porque el reino de los cielos está cerca, Padre. Yo te pido que toque los corazones, bendito Dios. Oh, que toque las almas, Dios mío de la gloria. Porque usted va a hablar a través de este siervo inútil, Señor. A través de este siervo inútil que escogió, Señor, de la basura. Que escogió de la nada, Señor. Que escogió del desierto como es, Señor. Aquellos que usted ha levantado, Señor, bendito Dios. Como dice su palabra, que de lo más vil, de lo más despreciado, de aquello que no sirve, que el mundo mira insignificante, Señor, es de lo que usted ha levantado, ha rescatado, Señor, para anunciar tus virtudes, Señor, de tu gloria admirable, Padre, en el nombre de Jesús.
Desata las ligaduras, desata toda aquella opresión, Señor bendito Dios. Desata, Señor, todo espíritu de error, Señor bendito Dios, que tiene cegado a las mentes de los corazones, bendito Dios, para que no crean a la verdad de tu santo evangelio. Pero tu palabra dice, Señor, que nosotros somos tus hijos y nos ha encomendado un reino espiritual. Nos ha encomendado para que seamos la luz, Señor. Aquí en esta hora estamos levantando, Señor, la bandera de la luz. Estamos levantando tu nombre en alto, diciendo, Señor, a los cuatro vientos que no hay otro nombre bajo el cielo dado al hombre, lo cual el hombre pueda ser salvo únicamente en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús esa alma es libertada. En el nombre de Jesús, el borracho, el adúltero, el fornicario es transformado. En el nombre de Jesús, Señor bendito Dios, todo espíritu de error se va, desaparece en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Por tu Espíritu Santo, Dios de la gloria. En esta hora te bendigo, te glorifico, Padre, porque usted es bueno y para siempre es su misericordia, y usted está hablando a tiempo y fuera de tiempo, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Tu palabra redarguirá. Tu palabra convencerá de pecado. Tu palabra restaurará. Tu palabra levantará. Tu palabra dará fuerzas a aquel que no tiene. Tu palabra inyectará poder, fe, esperanza, Señor bendito Dios. En el nombre de Jesús yo lo creo, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, eterno Dios. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo que todavía, Señor, está obrando en nuestras vidas y en la vida de tu iglesia, en la vida de tus siervos, en la vida de tus hijos, Padre, para llevar esta verdad, Señor, y no callaremos, Señor, no callaremos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Cuando entramos al verso capítulo 1, en el verso 11, miramos una palabra, ¿verdad? Cuando Jesús se presenta a la humanidad y dice que a lo suyo vino, pero lo suyo no le recibió. Allí encontramos una palabra clave para entender que nosotros, ¿verdad? Muchas veces nos adueñamos, ¿verdad? De nuestra vida. Decimos, esta es mi vida, yo voy a hacer con mi vida lo que quiera. Pero en realidad nosotros deberíamos de entender esto, que nuestra vida no nos pertenece a nosotros. Cuando Dios hizo al hombre, a la humanidad, lo hizo con un propósito. Y el propósito de Dios era que el hombre, ¿verdad?, viviera para siempre delante de su presencia. Pero hubo, ¿verdad?, un pecado que se introdujo en la humanidad. Y por eso veníamos diciendo que el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. O sea, refiriéndose, ¿verdad?, a Adán. Pero también la palabra nos enseña que por medio de otro hombre, refiriéndose a la persona de Jesús, dice que Dios trajo redención, trajo la esperanza, trajo la verdad, trajo, ¿verdad?, la solución para nuestra vida. Entonces cuando Juan está diciendo que a lo suyo vino, pero lo suyo no le recibieron, pero dice más a los que le recibieron, ¿verdad? Más a los que le recibieron, hay una promesa condicional. Entonces no todos, ¿verdad?, son hijos de Dios. Muchas veces tenemos esa frase y a veces a muchos nos duele decir, todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo comprobamos, verdad, que somos hijos de Dios en realidad?
Porque tiene que haber un nacimiento. Dice la palabra del Señor que a los que le recibieron, Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios. Oigan bien, aquí vamos a entrar a decir algo muy importante. El ser hijo de Dios no te lo dan, o el título de ser hijo de Dios no me lo dan en ninguna denominación. Este es el primer punto que tenemos que detallar. Para ser hijo de Dios, este título no te lo dan con un certificado, como cuando usted nace, cuando yo nací. Que usted nace, ¿verdad? Físicamente nace, lo archivan, tal día, tal mes, a tal hora, nació, ¿verdad? Este bebé hermoso, bello, maravilloso. Y se llama fulano, le vamos a poner, se llama, digamos, Jeremías, un ejemplo, ¿verdad? Y está archivado que es, ¿verdad? Su paternidad, pues es, ¿verdad? De su madre y de su padre. Apellidos de Ramírez o Campos, un decir así. Pero lo que vemos ahí, que hay un, ¿verdad? Archivo legal, ¿verdad? Donde ese bebé, ¿verdad? Le pertenece, ¿verdad? Al padre fulano. Lleva su ADN, lleva, ¿verdad? Su naturaleza. Se parece igualito al padre, se parece igualito a la madre. Vea, estoy poniendo esta ilustración. Cómo es un nacimiento, ¿verdad? Un engendramiento natural. Vea, eso es en el ambiente natural. Entonces, hay evidencias que yo me parezco, ¿verdad? Que soy de fulano porque hay ciertas actitudes que me identifican con él. Usted no se ha fijado cuando dicen, usted se parece a su hermano. Pues obviamente que me parezco a algunos de mis hermanos, porque tenemos, ¿verdad? En nuestro ADN, en nuestras células, se transmite toda la información genética y allí se transfiere, ¿verdad? Por medio de las células, ¿verdad? O del ADN, por medio de estas células se transmite, ¿verdad? La fisiología. Se transmite inclusive caracteres, se transmite inclusive enfermedades. Entonces, por eso cuando usted va a una consulta médica, le hacen en el cuestionario que le hacen, le preguntan, una de las preguntas que le hacen, ¿su padre, su madre padeció de este tipo de enfermedad? ¿Por qué? Porque hay enfermedades comprobadamente que se transmiten por medio de las células. Hay una transferencia, se transmite de padre a hijo y a nieto. Hay una, ¿verdad? Se transfiere esta enfermedad. Entonces, por eso que nosotros, ¿verdad? Nos parecemos en nuestra fisiología, ¿verdad? A alguien de la familia, sea por medio de la familia de mi padre o de mi madre, nos parecemos. Es la naturaleza, es el nacimiento natural. Oiga bien, pero también trayendo esa ilustración, el apóstol Juan, ¿verdad? Nos hace recordar cuando dice que nosotros somos nacidos de Dios, ¿verdad? Dice que no son engendrados. Cuando entramos en el verso 13, dice, los cuales no son engendrados de sangre. Oiga bien, cuando nosotros, ¿verdad? Dice que el que recibe a Jesús, nosotros recibimos a Jesús. Un día le recibimos, le reconocimos, le entregamos nuestra vida. Y al entregarle nuestra vida, ¿verdad? Nosotros hubo algo hubo algo espiritual en el cielo. Y eso que pasó en el cielo, en una forma espiritual, es que Dios estaba tomando la paternidad como padre. Iba a empezar el engendramiento a través del Espíritu Santo y fue sellado. Oiga bien, en lo espiritual hubo un sello, hubo una firma. En esa firma Dios se comprometía, ¿verdad?, a que nosotros somos sus hijos, sellado, ¿verdad?,
con el sello, ¿verdad? Con la sangre de Jesucristo a través de su muerte. Por eso Pablo dice que nosotros, ¿verdad? Fuimos, ¿verdad? Hechos hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, al recibir nosotros, como dice el verso, Juan está diciendo, a lo suyo vino, pero lo suyo no lo recibió. Como hoy en día sucede lo mismo. Mucha gente no sabe qué es este nacimiento. Mucha gente piensa que solo es guardar cierta palabra, de ir a la iglesia, hacer ciertos ritos, ciertas cosas o reglas que hace o que dice una institución o una verdad, una denominación, y haces eso que ellos te dicen, esos pasos, y tú ya perteneces, ¿verdad?, a esa denominación. Vea. Pensamos que esa es una manera, ¿verdad?, es pertenecer, ¿verdad?, entre comillas, ¿verdad?, a ser hijo de Dios. Pero no, tiene algo esencial en esta parte. Primero, ¿verdad?, cuando dice en el verso 13, en los cuales no son engendrados de sangre, oiga bien, nosotros, Juan está trayendo la ilustración que nosotros cuando nacimos de sangre se refiere, ¿verdad?, a la existencia del primer ser humano. Y en la existencia del primer ser humano, que es a través de nuestro padre Adán y Eva, nosotros nacimos de esa naturaleza. ¿Y cuál era la naturaleza de Adán? La naturaleza de Adán, ¿verdad? Traemos el genoma humano, pero en la forma espiritual, ¿verdad?, ese genoma humano fue contaminado. Al ser contaminado porque entró la desobediencia, oiga bien, entró la desobediencia en el hombre, en Adán, ¿verdad? Entró el pecado, y al entrar el pecado entró la muerte. A esta muerte se le llama la separación de Dios con el hombre. La separación de Dios con el hombre por toda la eternidad. En otras palabras, el ser humano estaba excluido ya de la presencia de Dios. No tenía ninguna forma que el hombre pudiera pagar por su rescate o poder volverse a Dios. Ya no podía volverse a Dios. Por eso usted va a ver que Jesús muchas veces repetía, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿quién fue lo que se perdió? ¿A qué cosa se refería Jesús cuando dice esto? Se refería, ¿verdad?, al género humano, o sea, toda la humanidad. Toda la humanidad, a través de esta desobediencia de Adán y Eva, toda la humanidad quedó, ¿verdad?, presa del pecado y a la misma vez de la muerte. Por eso Pablo enseña y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y cualquiera puede decir, ¿por qué dice por cuanto todos pecaron? Dice todos, nada está fuera de todos. Todos tenemos pecado. Entonces toda la humanidad tenía pecado. Por eso usted va a ver que Juan dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que el mundo, ¿verdad?, volviera al estado, ¿verdad?, volviera a conectarse con Dios y volviera a tener vida. Por eso Pablo nos dice y nos enseña que por medio de Jesucristo fuimos reconciliados. Entonces el pecado había hecho una pared de división entre Dios y el hombre. Y esa pared de división incluía que si moría en esa condición de separación, entonces iba a ir a la condenación por toda la eternidad. Y oiga bien, le explico, no existe purgatorio, no existe segunda oportunidad después de muerto. Esa es una herejía que no concuerda con el sacrificio de Jesús. Porque el sacrificio de Jesús, una vez
que nosotros le recibimos, oiga bien, una vez que nosotros le recibimos, conforme dice Juan, que a los que le recibieron, Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios, aquellos que le entregan su vida, aquellos que dicen, yo te voy a seguir, Jesús, aquellos que están dispuestos a dar su vida por el evangelio, a todos aquellos que se convirtieron de sus malos caminos, que dejaron los que a mí me enseñaron así. Es que yo soy, ¿verdad?, presbiteriano. Es que yo soy bautista. Es que yo soy testigo de Jehová. Es que yo soy católico. Olvídese de eso. Aquí las denominaciones, los nombres no sirven de nada. Aquí lo único que sirve es la sangre de Jesucristo, la verdad de Jesucristo. Entonces Juan está diciendo, a los suyos vino, pero los suyos no le recibió. Entonces, ¿a qué es lo que el hombre no está recibiendo? Pues no está recibiendo la verdad de Jesús. Está recibiendo un evangelio barato. Está recibiendo un Jesús que no enseña la Sagrada Escritura. Está recibiendo un evangelio adulterado, y esto trae peligro dentro del creyente. Por eso no hay una madurez. Por eso no hay un despertar. No sabe qué significa este nacimiento. No sabe. Aquí el texto está diciendo que los que le recibieron, dice, no son engendrados, oiga bien, no son engendrados de carne, de sangre, o sea, no es engendrado. Habíamos sido engendrados en sangre, en la sangre contaminada de Adán y Eva. Tenemos esa naturaleza, y dentro de esa naturaleza están las emociones, está el sentimentalismo, está que yo creo así, o que yo siento así, o que yo me siento deprimido, o que yo tengo ganas de suicidarme, o ya no tengo esperanza, quiero mejor quitarme la vida. Está el deseo de gozar de más de los deleites, ¿verdad?, del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el alma está esclavizada, fue engendrada en esa naturaleza. Las pasiones, los deseos, los vicios, todo está engendrado en esa naturaleza de sangre caída. ¿Por qué cree que Pablo decía, veo esa ley, verdad? Veo una ley que está en mis miembros. ¿Cuál ley veía Pablo dentro de su propio corazón? Veía, ¿verdad?, la sangre, ¿verdad?, contaminada. Veía la deformación, ¿verdad?, que estaba en el ser del hombre. Está dentro de sí mismo, de nosotros. Y la única forma que nosotros podemos vencer esta naturaleza es cuando nosotros nos morimos al yo. Que yo pienso así, que yo creo así, que a mí me enseñaron así a mí. No, yo me tengo que morir a esa tradición, morir a esa costumbre y venir a Jesús y pedirle de todo corazón que queremos ser engendrados, pero de Él. Eso quiere decir, cuando dice Juan que los que le recibieron, dice, ya no son engendrados de carne ni de voluntad. O sea que tú ya no tienes que pensar, ay, es que a mí me enseñaron así mi abuelito. Es que a mí me enseñó mi madre así. Es que a mí me enseñaron así y así me voy a morir. Pues así, si sigue creyendo de esa forma, que porque a mí me enseñaron así, yo no encuentro en la Biblia que nos diga que nosotros tenemos que creer porque así nos enseñaron nuestros padres. No, al contrario, la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que olvidando la falsa costumbre, ¿verdad?, de la manera como fuimos, ¿verdad?, enseñados a través de tradiciones y costumbres de nuestros padres. Nos prohíbe creer, ¿verdad? Porque en cierta forma, ¿verdad?, nuestros padres posiblemente no estuvieron fundamentados en la palabra del Señor. Y como no estuvieron fundamentados en la palabra del Señor, hay peligro que engendraron, ¿verdad?, a un hijo
enseñado, ¿verdad?, en una falsa doctrina que no concuerda con la palabra. Y es por eso que cuando uno les habla del evangelio de Jesús, dicen, no, es que a mí me enseñaron primero un argumento. No, es que yo soy de esta religión. Se fija cómo está ya el argumento. ¿Por qué? Porque fue engendrado en la naturaleza que el padre y la madre le transmitió. Así de sencillo. ¿Por qué nosotros en México creemos en esto? En San Judas, que en San Isidro, que en San Juan, que en Santa no sé qué, Santa Lucía, Santa Lourdes, Santa aquí, Santa allá, Santo aquí, Santo Tomás, Santo allá, y a todo le rinde veneración? ¿Es normal que nosotros creamos así? Obviamente es normal. Es normal porque eso fue lo que recibimos de nuestros padres. Si el padre cree que esa silla, ¿verdad?, es Dios, pues obviamente el hijo va a crecer con esa tendencia. Se transmitió, fue engendrado en esa naturaleza que el padre y la madre le transmitió. Es normal, pero cuando ya venimos, ¿verdad?, al camino de Jesucristo, aquí no sirve que a mí me enseñaron así, no. Aquí sirve, ¿verdad?, que nosotros vamos a ser engendrados por Jesucristo, por Dios. Y el engendramiento que Dios nos transmite a la luz de su palabra, es que dice Dios, mis pensamientos no son tus pensamientos. Tus caminos no son mis caminos. Tu forma de creer no es la mía, dice el Señor. Eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Entonces dice Juan que vamos a ser engendrados, ¿verdad?, de Dios. Entonces Dios en este engendramiento, lo primero que va a engendrar, ¿verdad?, de nosotros es una nueva naturaleza, una nueva identidad. Pero para esto yo tengo que morir a mi propio yo, a mi propia inteligencia, a mi propia filosofía. Todo el que viene a Jesús tiene que aprender, ¿verdad?, aprender primero a empezar de nuevo. Dios va, ¿verdad?, a renovar nuestro espíritu y nuestra alma para que luego nosotros podamos tener ya una actitud del verdadero Dios que nos enseña la Biblia. Entonces va a haber un engendramiento, oiga bien, y en este engendramiento, ¿verdad?, así como a través del engendramiento natural, ¿verdad?, de Adán nos transmitió el pecado y la muerte. Dios corta en ese momento que recibió a Jesús con todo esa maldición. Esa era una maldición. Dios, así como trajimos la ilustración, ¿verdad?, que nosotros recibimos, ¿verdad?, a través del ADN, se nos transmite la fisiología, los caracteres de nuestro padre y nuestra madre. Entonces aquí Dios corta con eso. Y ahora tenemos que vaciarnos de todo eso y dejar, ¿verdad?, que Dios a través de su Espíritu Santo engendre en nosotros la naturaleza de Él. Oiga bien, la naturaleza de Él. Entonces, por eso tenemos que dar evidencias que nos parecemos a Jesús. Entonces, Jesús, ¿verdad?, no andaba, ¿verdad?, contando chistes obscenos. Vea la ilustración que estoy poniendo. El deseo de Jesús, ¿verdad?, que Jesús representa toda la esencia de Dios en la tierra. Jesús no lo va a ver, ¿verdad?, diciendo malas palabras. No lo va a ver maldiciendo a medio mundo. No lo va a ver odiando. No lo va a ver matando. No lo va a ver, ¿verdad?, enseñando una falsa doctrina. No.
sino que a través de Jesús Dios nos presenta la naturaleza que todos debemos de tomar. Y la naturaleza, ¿verdad?, de la esencia de Dios, dice el Señor en su naturaleza, en su santidad, que no hay otro nombre, no hay otro Dios fuera de Él. Este concepto se transmite en la naturaleza, ¿verdad?, en el nuevo engendramiento. En este nuevo engendramiento, uno de los mandamientos es: no puedes adorar ni postrarte delante de nadie más, sino solo a mí, dice el Señor. Es una actitud, es una verdad, es una virtud, eso es una cosa, ¿verdad?, que le pertenece al Espíritu Santo. Dice que ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Uy, es la realidad. Idólatra es toda aquella persona que se hace una imagen, le rinde cierta adoración. Dios es espíritu. A Dios lo podemos ver, ¿verdad?, a través de la fe. No se necesita una cosa representativa física para creer en Dios. Dios está en el corazón del hombre. Es ahí donde Dios quiere habitar. Por eso está la escritura que dice: y habitaré y andaré en medio de ellos, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, ¿qué puso Dios cuando va a ser en este engendramiento? Va a poner la naturaleza del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Para adorar a Dios no necesito, ¿verdad?, cuatro paredes. No necesito una imagen para que me represente delante del Eterno. Lo único que Dios establece es a través de su Hijo Jesucristo. A través de su Hijo Jesucristo yo recibo la promesa a través de su sacrificio. Entendamos, no se puede adorar a Dios a través de una imagen física manifestada en una materia. Por eso Dios, cuando se le presenta a Moisés en medio del fuego, Dios le habló a Moisés y le dice a Moisés: dile a los hijos de Israel que no harán de mí ninguna figura física, ni de animal, ni de hombre, ni de mujer, porque cuando yo hablé a ustedes, solo oyeron mi voz. Aleluya, gloria a Jesús. Solo oyeron la voz de Dios. Entonces, por eso la mayoría, ¿verdad?, uno de los pecados grandes del pueblo de Israel es que quisieron materializar la divinidad del Dios de Israel con cosas físicas. Ese es un pecado. Eso es algo en contra de la naturaleza de este engendramiento del Espíritu Santo. Dios está, ¿verdad? El Espíritu Santo está en contra de esta práctica. Esto no viene de un engendramiento de una naturaleza divina, la naturaleza del Espíritu Santo. Por eso Jesús, usted no va a ver en ninguno de sus mandamientos que diga: ustedes me van a adorar, ¿verdad?, a través de esta imagen. Dios prohíbe totalmente todo este tipo de práctica. Así, Dios prohíbe todo este tipo de práctica. Se vuelve idolatría. No te postrarás ante ninguna imagen, no las puedes adorar, no las puedes venerar, no puedes creer que ellas, que son de yeso de palo, figuras que el hombre fabrica, puedas creer que tengan cierto poder, ¿verdad? Y que te puedan ayudar, aleluya, para que tú tengas cierta protección o haya cierto favor delante de Dios. No hay eso en la Biblia. Es contra de la naturaleza de la divinidad de Dios, del Espíritu Santo. Y
Por eso el texto dice, serán engendrados, oiga bien, serán engendrados de Dios. Ya en este engendramiento, ¿verdad? En Dios, esto no es admitible. I'm sorry, no es admitible. Tenemos culturas, tradiciones, ¿verdad?, que hemos aprendido de nuestros padres y de religiones que están en contra de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer a través de esta nueva engendramiento? A través de este nuevo engendramiento, lo único que Dios va a transmitir a través de la divinidad de su Espíritu Santo, va a transmitir, ¿verdad?, la naturaleza del Espíritu Santo, que es el amor, la paz, la fe. Oiga bien, Dios a través de esta naturaleza, a través de este engendramiento nuevo, Dios transmite la fe. ¿Qué es la fe? La fe es que tú crees a Dios sin haberle visto. No necesitas ninguna figura para creer. Simplemente crees a la palabra del Señor. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, no se le manifestó, ¿verdad?, una figura, ¿verdad? Y para que Abraham dijera, pues si no te veo, Dios, no voy a creer. Nunca vemos, ¿verdad?, en el pueblo de Israel que Dios se fuera a presentar o le dijera al pueblo que le adoraran a través de esta imagen. Simplemente, ¿verdad?, creían en Dios por la fe en su palabra. Entonces, exactamente este engendramiento a través del Espíritu Santo, nosotros creemos, ¿verdad?, en la persona de Jesús sin haberle visto. Creemos en sus promesas sin haberlas visto. Creemos que existe, ¿verdad?, la gloria eterna sin haberla visto. Creemos que Dios, ¿verdad?, está obrando sin haberle visto. Creemos, ¿verdad?, que Jesús es real sin haberle visto. El Dios que predicamos no está crucificado, ¿verdad?, con una cara, ¿verdad?, ahí de pobre, de mendigo, con una cara, ¿verdad?, fracasada. No, el Cristo que predicamos tiene poder para libertar de toda idolatría, de todo vicio, de toda atadura, de verdad, que el enemigo vino a introducir a la humanidad. El Cristo que predicamos levanta a los muertos, ¿verdad?, da vida que el que no tiene, hace una nueva naturaleza en el hombre, restaura, cambia. Ese es el Cristo, ¿verdad?, que venimos nosotros anunciando y que Dios quiere transmitir esta naturaleza. Repito, Dios quiere transmitir esta naturaleza, como le dijo el Señor, ¿verdad?, a Nicodemo. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Muchos interpretan que se refiere a un bautismo de agua y que van y te sumergen. No significa eso. Simplemente necesitas dejar tu yo verdadero y morir a tus tradiciones y costumbres. Necesitamos morir. Y que crezca verdaderamente la palabra en nosotros, que crezca Jesús en nosotros verdaderamente. Nacer del agua y del Espíritu significa nacer de la palabra. Cómete la palabra, comamos la palabra del Señor, creamos a la palabra del Señor. A través, la palabra es espíritu, es vida, regenera, transforma, cambia. Transforma las vidas, transforma la atmósfera, transforma la sociedad, transforma la familia, transforma los hogares. Eso es la palabra, esa es la palabra que debe de haber cuando hay alguien, ¿verdad?, que es engendrado de parte de la palabra del Señor. Pero si no ha sido engendrado, ¿qué va a salir de nosotros? No puede salir nada bueno. Pero cuando nosotros somos engendrados, ¿verdad?, de la palabra del Señor, entonces hay evidencias en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde quiera que nos movemos, hay evidencias, ¿verdad?, que somos hijos de Dios
porque se nos ve en nuestra forma de hablar. Dice Jesús, de lo que hay en el corazón, de eso habla la boca. Entonces, si en tu corazón no hay nada de Dios, ¿qué puede salir? No nos aprendemos ni un texto bíblico. ¿Cómo nos vamos a aprender un texto bíblico? No sabemos capítulos, ¿verdad? De las Chivas, ¿verdad? De la América. Y no sabemos capítulos, conocemos de todo, ¿verdad? Sabemos capítulos de la novela, de las películas. Pero no hay capítulos, alabado sea el Señor, que han marcado nuestra vida dentro de la palabra. No hay ni un verso bíblico. Entonces, ¿cómo vamos a decir que somos nacidos de Dios? Necesitamos ser engendrados verdaderamente del Dios de la Biblia. El hombre necesita ser nacido del verdadero Dios que enseña la palabra del Señor. Necesitamos ser cambiados, necesitamos ser renovados, necesitamos ser restaurados, engendrados, no de nuestras costumbres. Pueblo de Dios, amigos en Cristo, esta palabra es para nosotros, para que nos volvamos al verdadero engendramiento, que verdaderamente la palabra de Jesús, el Jesús de la Biblia, el evangelio de la Biblia, o sea, la palabra verdadera de la Sagrada Escritura. Necesitamos ser engendrados y renacidos, renovados por medio de esta palabra. En el nombre del Señor Jesús lo necesitamos urgentemente. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos ha hablado a nuestra vida. Necesitamos ser regenerados. Necesitamos ser transformados día con día. Necesitamos cada día de tu palabra, Padre, en el nombre del Señor Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre, porque sabemos, ¿verdad, Padre, que solamente por tu Hijo Jesucristo nosotros podemos ser engendrados? Tú viniste un día a la tierra, yo he reconocido tu nombre, yo he reconocido tu palabra. Yo he reconocido, Padre, que a ninguno otro podemos darle gloria, alabanza únicamente a tu Hijo Jesucristo, aquel que llevó el madero, llevó mis pecados, llevó mis maldades, Padre, para limpiarme con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Solo tú eres digno de gloria y de honra y alabanza, Señor. Fuera de ti no hay Dios. Fuera de ti no hay quien salve. Fuera de ti no hay otro mediador. Fuera de ti no hay otro intercesor ni intercesora, Señor. Esas son falacias. Esas son doctrinas de hombre y mandamientos que han apartado la verdad, Señor, de tu santo evangelio, Padre. Pero aquí venimos hablando de tu verdad, Señor, porque tu palabra dice que conoceremos la verdad y tu verdad nos hará libres. Hoy tú vas a hacer libres a muchos, Señor, a través de esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Será hasta la próxima, si el Señor lo permite. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Señor Jesús. Amén.